Bienvenida a este noveno coloquio estudiantil de culturas mesoamericanas, organizado por los docentes de esta institución, el profesor, el arqueólogo Martín Mondragón y la profesora y secretaria escolar Rebeca Esquivel. También agradecería la presencia del profesor y de los directivos, el profesor Ignacio Medina y el profesor Concepción. El día de hoy vamos a contar con muchas actividades. Vamos a empezar con nuestro trabajo y con la ponencia de la alumna Natalie Maya Gutiérrez. También vamos a contar con charlas de diferentes de nuestros compañeros que vemos a diario, pero hoy los vamos a ver dando ponencias. Al final de esto va a haber una muestra gastronómica y les pido que asistan. Y ya es todo. Bueno, como mencionaba nuestro compañero Daniel, agradecemos a su asistencia. Es importante resaltar que es nuestro noveno coloquio estudiantil y que es una parte esencial para la formación como antropólogos que están realizando. También agradecemos la presencia nuevamente al director, al maestro Poncho, al maestro Ignacio y obviamente a todos ustedes que han venido cursando esta unidad de aprendizaje de culturas mesoamericanas, donde se fomenta obviamente las tradiciones, las costumbres, la identidad que Mesoamérica y que en muchas ocasiones llegamos a confundir porque nosotros vivimos aquí en Mesoamérica afortunadamente, ¿no? Y varios elementos de Mesoamérica se van a plasmar en estas mesas de trabajo. Entonces agradecemos la participación de ustedes y obviamente de los directivos que nos acompañan. Y bueno, para dar inicio a este evento, maestro. Gracias, pues de antemano chicos, los saludo a todos, muy buenos días y saludo también a sus maestros, a la maestra Rebeca Esquivel y al arqueólogo Martín Antonio Mondragón. Y de verdad para nosotros es muy gratificante saber que este es el noveno coloquio. Ahorita comentábamos ya el noveno coloquio de culturas mesoamericanas, el coloquio estudiantil de culturas mesoamericanas, porque de verdad se ha considerado, se ha consolidado, mejor dicho, como un referente de la Facultad de Antropología, principalmente en el primer año de su estancia de los estudiantes que estudian antropología, y que da cuenta de esta relevancia que tiene la materia, pero también del compromiso que van adquiriendo ustedes como estudiantes al recibir la información y la formación que les van dando sus profesores. Este tipo de ejercicios que nos da también a nosotros una perspectiva muy distinta de lo que es la antropología y de lo que son los estudiantes de antropología, se viene realizando para el caso de ustedes desde el primer semestre, y qué bueno que lo sigan continuando en este segundo y que se vaya llevando a cabo en los diferentes niveles de su formación, porque es acercarse a la investigación, es acercarse a la formalidad. Nosotros siempre lo hemos dicho, el antropólogo tiene diferentes facetas. Tanto podemos andar en trabajo de campo con mezclilla, con botas, con guaraches, tenis, podemos venir a la escuela de la misma manera, pero el hecho de estar en este tipo de eventos y presentar trabajos pues nos lleva a la formalidad, y eso es algo muy importante para nosotros como antropólogos, porque como les digo, nos podemos desenvolver en diferentes ámbitos, ¿no? Bien podemos andar en trabajo de campo con esas características que les dije, pero también podemos estar en los diferentes foros portando una corbata, un traje en el caso de los hombres, en el caso de las chicas, pues tacones, vestido, lo que sea necesario, porque esa es la cualidad que tenemos. Yo les digo, somos como camaleones, ¿no? Si se trata del relajo, pues lo echamos y eso es bueno, ¿no? Si se trata de la formalidad, pues también nos involucramos en esa situación de la formalidad, y eso también es muy bueno. Entonces, de verdad muchachos, sigan ustedes preparándose con todo esto, aunque no lo crean, en un lenguaje muy coloquial se dice van agarrando tablas. No vayan a pensar que muchos de los que a veces estamos enfrente de públicos, pues no nos temblaban las piernas y no nos sudaban las manos cuando comenzábamos a hablar acerca de un tema o algo así por el estilo. Se va formando este carácter a lo largo de los años, y ya cuando tenemos un poco más de
experiencia, pues bueno, ya no nos cuesta tanto trabajo, aunque seguimos siempre perfeccionando el discurso, la manera en cómo nos paramos, cómo lo exponemos. Entonces, de veras, muchachos, ustedes váyanse dando cuenta de su crecimiento desde la primera vez que se sentaron delante de este auditorio, que quiero comentarles, es muy emblemático este auditorio. De verdad, aquí se han sentado personas muy importantes en el ámbito de la antropología académica, de la antropología científica, pero el hecho de que ustedes tengan esta oportunidad de estar en este estrado, que tengan la oportunidad de estar en este lugar, pues ya también les da otro nivel. Entonces, de ahí nuestro reconocimiento a todos ustedes, nuestro reconocimiento a los maestros, porque ellos hacen posible que se realice este tipo de actividad. Yo quiero agradecer al maestro Ignacio, su director académico de la facultad, que pues siempre está al tanto de todas las actividades académicas de ustedes como estudiantes. También agradezco a los maestros que nos acompañan, la maestra María, el maestro Leonardo. Y bueno, pues que sea para bien este ejercicio, que ustedes puedan compartir todo lo que implica hablar de Mesoamérica, porque es muy vasto. Y bueno, pues ya estaremos por allá en un rato compartiendo con ustedes esa muestra gastronómica, porque bueno, dicen comida y ahí estamos. Decía alguien, a la gorra nadie le corra. Pero bueno, ahí vamos a estar con ustedes. Como saben, pues siempre las actividades directivas nos traen en la dirección aquí, pero bueno, pues de verdad es que no dejamos de compartir por lo momento, de compartir unos momentos con ustedes. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues les deseamos uno de los mejores éxitos para que este 9º coloquio siga dejando semilla y que se sigan realizando otros coloquios más. Entonces, pues enhorabuena, muchachos, un aplauso para todos ustedes. Patria Ciencia y Trabajo. Gracias. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a todos, así como ya lo dijo el maestro Poncho. Damos inicio a las actividades que ya se tienen programadas para este día, con la primer ponencia que se titula Transformación de la indumentaria tradicional de las mujeres ñañú en Temoaya, siendo presentada por la ponente Natalie Maya Gutiérrez. Por favor, le damos un aplauso. Damos una preguntota, ¿quién nos va a apoyar con...? Ok, muchísimas gracias. Y solamente un recordatorio para todos los ponentes que continúan. La primera ocasión que se va a tocar la campana va a ser de que ya llevan un tiempo límite de 5 minutos, y cuando se toque 2 es que ya deben de finalizar, para dar un tiempo completo de 10 minutos, ¿ok? Hola, muy buenos días, sean bienvenidos. El tema principal y el motivo por el cual se tomó este tema a investigar es porque podemos ver nosotros en nuestra realidad y a nuestro alrededor que hay muchas culturas que actualmente están empezando a atenuar. Hay rasgos particulares, hay rasgos peculiares. Uno de ellos es la indumentaria, la vestimenta tradicional, que conlleva muchas cuestiones para realizarla. Entonces, ver este cambio interesante, esta interacción entre culturas, la modernidad, la tradición, es algo que como estudiantes nos interesa y podemos analizar. Siguiente, por favor. Bien, como antecedentes, pues los otomís se nombran a sí mismos ñañú, que significa el que habla otomí. La palabra otomí viene del náhuatl y se tradujo al español en dos, otomí y otomí. El otomí o tocac significa que camina, y mit, que es flecha, porque hay algunos autores que sostienen que los otomís eran cazadores cargados de flechas. Siguiente, por favor. Bien, la producción de la indumentaria tradicional. El conocimiento empírico de la naturaleza se hizo una práctica, un acercamiento a la población, se fue a practicar con las personas, con las mujeres, que son quienes hacen esta labor. Y ellas tienen diferentes técnicas. Es muy interesante ver cómo a través de unos pedazos de
de madera, cómo se transforma la lana del ganado, cómo se transforma a un hilo, y a partir de eso se hacen varios procesos y se tiene mucha creatividad. Por ejemplo, los colores. La forma en que se tiñe una prenda, la forma en que se hace el color es totalmente, por ejemplo, con pulque, con algunos materiales naturales, totalmente son plantas, son limones, son sal, son cosas que ellos a través del tiempo tuvieron que perfeccionar. Este conocimiento empírico y con estas técnicas perfeccionadas y especializadas habla de que los otomís, que son un pueblo milenario, se calcula que tienen aproximadamente en el país 7000 años de historia. Desde la tierra, habitaron con distintas culturas mesoamericanas, por ejemplo con los mexicas, a quienes pusieron resistencia para que no los absorbieran, no los conquistaran. Y entonces hablar de ello nos muestra cómo ese conocimiento necesario es algo que fue a través de los años. Entonces ver cómo ahorita algo tan específico, algo que costó, algo que significó muchas veces para ellos la supervivencia, ahora está atenuando un poco. Bien. El aprendizaje y el dominio de las técnicas tradicionales, por ejemplo la preparación de la lana, como se les mencionaba, representa también mucho trabajo. Las mujeres son quienes hacen específicamente esta tarea porque hay una división del trabajo, el hombre al campo y la mujer a la crianza de los niños, entre otras actividades domésticas y la fabricación de los textiles. Entonces, la conservación de los rasgos culturales. Esta parte es importante porque actualmente, bueno, se hizo una visita al municipio de Temoaya y en ella se observó cómo había población ahí. Se fue a la cabecera municipal, a las plazas principales y se notaban algunas mujeres, pero eran relativamente mínimas en la cantidad de las mujeres que ahora visten otro tipo de prenda que es industrializada. Entonces, también esta producción significaba vida social. Una informante comentaba que para que cuando ellas se dedicaban a la casa y tenían el tiempo para poder conversar entre ellas, era para comparar sus tejidos, era para comparar el tipo de hilado que hacían, las puntas que hacían, las técnicas. Y también se hablaba de que incluso para que pudieran casarse, cuando se pedía a la novia, la familia de la esposa y la familia, bueno, de los desposados tenían que bordar ellas mismas los manteles con los que se adornaría la mesa con la que se iban a casar. Siguiente. Bien, el modo de vida. El modo de vida y la indumentaria tradicional están totalmente relacionadas. Se tomó aquí la perspectiva del materialismo cultural de Marvin Harris, porque él dice que toda sociedad necesita adaptar y utilizar todos los materiales que ellos tienen para poder producir. Es una necesidad básica cubrirse. Cubrir la desnudez es una necesidad básica del ser humano. Es como alimentarse y es como hablar. Están más o menos en ese nivel de primacía, de suplir esas necesidades. Entonces, las actividades de subsistencia, la producción de textiles y la experiencia ñaño, estas son interesantes porque se puede visualizar a través de estos materiales. Identificar estos materiales tan interesantes nos permite ver cómo años de conocimiento y años de experiencia se van acuñando para producir una cultura. El rasgo, la vestimenta de las personas es muy importante porque no solamente nos habla de algo que es súper necesidad. Para ellos ya representa una actividad social, como es la socialización entre mujeres, representa el conocimiento empírico, representa la producción de su cultura y representa un rasgo importante. ¿Por qué? Porque investigando se dice que los otomís no se especializaron, a pesar de tener tantos años de historia, no se especializaron en construcción, no se especializaron en astronomía, como otras culturas, se especializaron en sus técnicas de producción, en su tejido. Entonces, por eso es importante. También las formas necesarias para subsistir y trascender. Esto es a través de se habla del dinamismo cultural, de que la cultura es aprendida, de que el cambio cultural es dirigido, de que el cambio cultural va cambiando de acuerdo a las cuestiones, bueno, tiene influencias externas e internas. Entonces, podemos ver cómo hay un abandono progresivo. Cuando las formas de vida tradicionales empiezan a interactuar con otras culturas, principalmente por el trabajo. A partir de la década de los 40, aquí en México se empezó a convertir en una zona industrial. Los otomís tenían una vida cultural a base de agricultura principalmente, ganado, actividades naturales. Entonces, con la introducción de la industria hubo un cambio radical en su modo de vida.
se empezaron a dar cuenta, algunas mujeres comentan que ellas bordaban no solamente por gusto, no solamente por socialización, no por la tradición, sino también porque representaba un ingreso a sus familias. Entonces, el factor económico vemos que es algo determinante. Cuando ellas ya empezaron a ver que ya no tenían la misma disponibilidad o que ya no era tan remunerable, empezaron a salir a trabajar. Inicialmente los hombres. Entonces, cuando una idea empieza y penetra la mente de una persona, ellos empezaron a ver la idea de progreso, la idea de cambio, la idea de ver cómo otros productos industriales se ingresaban a lo que ellos no conocían. Entonces viene la adaptación. La adaptación es cuando una persona o un grupo aprende esas nuevas formas, aprende ese nuevo cambio que le ayudará a mejorar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas siempre tienden a seguir. El cambio es algo que no se detiene, es dinámico y por lo tanto hay cambios progresivos en los rasgos culturales. Fue algo que se dio durante un tiempo, aún hay quienes conservan esta tradición, pero la mayoría ya no. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de conclusiones, se hablaba de que para poder aprender estas técnicas se necesita empezar desde la niñez, la adolescencia, y cuando las personas que salieron a trabajar se dieron cuenta que sus hijos podrían tener otras oportunidades como ir a la escuela, trabajar, adoptaron esas ideas, entonces pues empezaron a dejar ir. Cuando ya no hay quien reciba ese aprendizaje, cuando ya no hay quien reciba esas técnicas, es cuando empieza ese atenor. ¿Por qué? Porque si antes invertía el tiempo en aprender, en estar con las mamás, en aprender esas técnicas, y ahora ese tiempo ya era invertido en otras actividades como el trabajo y la educación, ya no hay forma de que esas actividades subsistan. La interacción es muy fuerte y lo hemos visto, la modernidad y el mundo globalizado ha permeado mucho la conciencia, ha permeado mucho las ideas, entonces ha alcanzado estos pueblos. Y bueno, también el cambio cultural es indetenible y los elementos materiales son son como variables de estas cosas. ¿Por qué? Porque se pueden visualizar. También se hablaba del aspecto conductual de la cultura, que es algo importante. El aspecto conductual, de parte de la perspectiva del materialismo cultural, implica la conducta, la parte emotiva, el pensamiento, las ideas que se van materializando. Entonces, cuando las ideas cambian, cuando las ideas se interactúan, se empieza a ver el cambio en las cosas que se hacen. Por lo tanto, se puede decir que ahora las personas ya no usan esa vestimenta porque algunos informantes mencionaban que es porque al usarla ellos eran demigrados. Desgraciadamente se tiene una perspectiva diferente, el modelo de bienestar que se ha permeado de las culturas europeas, occidentales, es diferente al modo que se tenía originalmente. Entonces esto ha hecho que haya un cambio dramático, si puedo decirlo de esta forma, porque es algo a lo que ellos estaban acostumbrados, sin embargo por necesidad tuvieron que adaptarse. Ahora, la interacción entre sociedades externas, las mujeres jóvenes han conocido una nueva forma de hacer las cosas. Y bueno, otra cosa que las personas tienden a adaptarse y a mejorar, pero en realidad, ¿quién puede culparles por ello? El cambio es indetenible, el cambio prosigue, y si estamos en una época en donde la globalización está permeando todo el mundo, no se puede detener. Bueno, y en estos momentos vamos a dar paso a las mesas de debate que habla sobre agricultura y rituales, y pues se le pide a quien ya está destinado a exponer que por favor pase. Por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Inicialmente sí hubo una bibliografía, hubo una investigación previa para poder identificar exactamente qué es lo que se iba a preguntar ya en el trabajo de campo, pero sí se hizo trabajo de campo. Gracias, buenos días. Bueno, primero, felicidades, es un tema bien importante, bien interesante. Y yo tendría una pregunta respecto a esta indumentaria. Bueno, dos preguntas en una. ¿Hay jóvenes mujeres que sigan dedicándose a elaborar esta indumentaria? Esa sería una de las preguntas. Y la otra, ¿qué opinas del nuevo valor que se le da a esta indumentaria? Es decir, si ciertamente se está saliendo del uso tradicional, por otro lado hay diseñadores que retoman esta indumentaria, la transforman en parte y la venden a turistas, a maestros de antropología, en congresos, en otros ámbitos. Entonces como que toma un valor distinto, ¿no? ¿Qué opinas de estas dos situaciones? Y una recomendación, me hubiera gustado ver fotos de la indumentaria. Gracias. Muchas gracias, Clara. En el trabajo de campo que se hizo, las personas más bien con quienes tuve la oportunidad de acercarme y preguntar y platicar de estas técnicas eran ya personas adultas. De hecho, ellas comentaban que una persona en específico me decía que es una lástima que ahora ya las mujeres, las jóvenes, así me lo dijo, prefieren estar con los teléfonos, la tecnología y todo esto, esta influencia externa de comunicación a la que ahora están expuestas. Ahora, como lo decía, no puedo o no se les puede culpar por dejar o hacer a un lado algo que para ellas posiblemente por las exigencias y por lo que se dedican ahora ya no les funcione. Ahora, creo que ya no hay joven, bueno, con quienes platiqué me decían que ya no quieren. Una de hecho me decía que si ella pudiera daría clases para que las jóvenes aprendieran, sin embargo ya no quieren. Y para responder la segunda pregunta, creo que sí, se adquiere un valor diferente. ¿Por qué? Porque algo que se considera una herencia milenaria, una tradición, riqueza y de un rasgo cultural, y adopta un valor más económico y remunerar, tomar ventaja de esa tradición, tomar ventaja de esas técnicas específicas que no todos los pueblos mesoamericanos tienen. Creo que es algo que no se debería hacer así. En mi opinión, creo que se debería respetar lo que las personas quieren, lo que las personas creen, porque precisamente es algo personal. Hablamos del relativismo cultural, se habla de que las diferencias culturales, todas las sociedades visten, es cierto, todas visten, pero visten de forma diferente. Y ya cuando esta vestimenta adquiere una significación para ellos, es cuando eso se debe respetar. Esa es mi opinión. Pues ahora sí continuamos con las siguientes actividades. Entonces sí, bueno, ¿se escuchan? Invitamos por favor a que pasen a los integrantes de la siguiente mesa de debate, que sería José Francisco Bobadilla Cejudo, Diana Laura Rodríguez Orihuela, Elizabeth Quiroz Rodríguez, Jean-Pierre García Arzate, Yanina Andrea Arellano Reyes y Luis Antonio Castañeda Juárez, por favor. Les explico brevemente la mecánica de la mesa. Son mesas temáticas, tratamos de agrupar a los ponentes porque había una cantidad mayor de ponencias que las de los otros años anteriores al coloquio, lo cual nos da mucho gusto, pero también complica un poquito que todo el mundo participe en ponencias individuales. Entonces planteamos esta mecánica de hacer una mesa colectiva por temáticas, para lo cual los participantes tendrían 10 minutos para exponer la mayor parte de sus conclusiones o lo que obtienen en su investigación,
Después se daría paso al término de todas las exposiciones a una ronda de preguntas, tanto entre los participantes como entre el público, ¿no? Para que se creara la interacción en todos. Entonces, dejamos a los moderadores, que serían en este caso Temoatzin y Brandon, ¿dónde estás acá? Para que estuvieran trabajando con esta mesa. Adelante. Buenos días. Como ya lo mencionó aquí el profesor, vamos a empezar con la mesa de debate, con el tema de la agricultura en Santa Cruz Atizapán por Luis Antonio Castañeda Juárez, y se les recuerda que tienen 10 minutos para presentarlo. Hola, buenos días a todos. Como verán, mi tema es la agricultura en Santa Cruz Atizapán, ya que pues yo soy residente de esa localidad y me parece un tema interesante que no se ha tratado como tal, bueno, en específico en ese lugar, y pues vamos a comenzar. Bueno, primero los objetivos. Mi principal objetivo es el de informar, ya que como muchos entenderán, la información acerca de estas actividades no es muy difundida. El segundo es saber acerca de las deidades o santos a los que se les atribuyen las prácticas que se hacen. El tercero son los usos de la agricultura que se dan en Santa Cruz Atizapán, y pues cuál ha sido el desarrollo que ha provocado estas actividades. Bueno, primero que nada cabe recalcar que esta es una de las actividades de mayor trascendencia, no solo en Santa Cruz Atizapán, sino en todo México, ya que como todos sabemos, la agricultura es una de las actividades que se practicaban desde en los tiempos mesoamericanos. En el caso de Santa Cruz Atizapán es uno de los que tiene mayor trascendencia y aproximadamente un 75% de la población de esta localidad practica la agricultura. Posterior a esto, el desarrollo que como tal es en cuanto a técnicas de cultivo y maquinaria, porque por ejemplo en la maquinaria ya antes se utilizaba coa, posteriormente el arado y sucesivamente hasta llegar al tractor, que es lo que la mayoría de las personas de esa localidad ocupan. En las técnicas hace referencia a que se han hecho estudios sobre semillas y cuáles son la que mejor es para sembrar en esta zona. Y tercero, que es la comercialización. Este es en específico porque aparte de se dan usos para subsistir. Uno de ellos es tanto para consumo propio y también para consumo de los animales o de ganado, y la comercialización se refiere a los lugares en donde se lleva a vender o intercambia este producto que es más bien para fines de supervivencia. Bueno, como antecedentes, me basé básicamente en Fray Bernardino de Sahagún, en su obra de Historia General de las Cosas de la Nueva España, y se hacían diferentes prácticas y rituales. El primero era en el primer mes, que era Atcoalo, que sacrificaban a muchos niños en los cerros, esto con el fin de que con referencia a Tlaloc, ya que pensaban creían que si los niños lloraban mucho lo tomaban como pronóstico como pronóstico de que habría muchas lluvias y la cosecha iba a ser fructífera. En el tercer mes, que se llama Sosostli, que es básicamente en el dios Tlaloc, que se volvían a sacrificar muchos niños y se hacían rituales cerca de zonas como lagos o ríos.
Y en el cuarto mes, llamado Huey Tososostli, es en el dios Zeuteu, que es el dios de los maíces, y que tiene como que a este se le igual volvían a matar sacrificaban a muchos niños, pero este dios yo lo incluí porque como mi investigación se basa en la agricultura, me parece interesante. Y bueno, después de la conquista, como muchos sabrán que se determinaron productos sincréticos. Uno de ellos fue el cambio de deidades mesoamericanas por deidades o santos de Occidente. En este caso se sustituyó a Tlaloc y a Citeu por San Isidro Labrador, que también es en la cosmovisión católica, es el patrono de las tierras y cultivo. Bueno, aquí voy a explicar, hacer una breve explicación de lo que se hace en Santa Cruz Atizapán. El 14 de mayo se hace un rosario en honor a este santo con 3 mayordomos, los que fueron el año pasado. El mayordomo del año pasado, el que tiene actualmente la imagen del santo, y el próximo mayordomo. El 15 de mayo se hace una misa en el cerro de Pantepe. Este cerro es característico de ahí porque ahí se supone que, bueno, mejor dicho, ahí se encontraba la insignia de la cruz. Y posterior a la misa se hace una bendición de la maquinaria, que esto nos, con el fin de que a la hora de obrar sea en un ambiente bueno, que no tenga ninguna contradicción. Y después se hace un recorrido por las avenidas principales, esto con el fin de dar regalos o dulces, comida, lo que a los tractoristas les llaman allá, que sea una forma como de retribución en su cultivo. Esto con el fin de que pues la cosecha sea próspera y tenga un buen uso. Bueno, como conclusiones, la agricultura es un pilar de la economía en Santa Cruz Atizapán, ya que, como lo dije antes, muchas de las familias se dedican a esta actividad y la hacen con fines de supervivencia. El Día de San Isidro es un producto sincrético, ya que se implantó se implantó para no seguir rindiendo cultos a Tlaloc y Citeu. Y es la que me parece, bueno, la que mejor es para mí, que las tradiciones son relativas, porque a pesar de los cambios que han ocurrido, se sigue conservando el mismo patrón de reverencia o tributos hacia una deidad o un santo, pero no de la misma forma, ya que en diferentes pueblos se hacen de diferentes formas la misma festividad. Y las deidades cumplen el papel de esperanza en la actividad de la agricultura, porque muchas personas basan que, bueno, de acuerdo a las entrevistas que hice, me decían que todas las actividades que hacen de agricultura esperan que el patrono de San Isidro sea el que les dé una buena cosecha para que así puedan sobrevivir y tener una forma más digna de vivir, además de que las deidades son pensamientos mágicos que nos hacen hacer una explicación acerca de las cosas con 2 elementos, que son el pensamiento mágico y la realidad o productos naturales que nos sirven como una forma de explicación de las cosas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, al término de estas mesas de trabajo, se abrirá un pequeño espacio para la sesión de preguntas. Por el momento continuamos con la ponencia llamada Creencias y Rituales y Aspectos Religiosos
ligados al antiguo ciclo agrícola y la protección del cultivo del maíz en Mexicalcingo, por el alumno José Francisco Bobadilla Seguro. Bueno, buenos días. Mi exposición, mi trabajo de investigación, mi tema es creencias, rituales y aspectos religiosos ligados al antiguo ciclo agrícola y la protección del cultivo de maíz. Para esta investigación utilicé dos formas de investigación. La primera es la investigación documental y me basé en el libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Y para hacer la comparación de cómo las fiestas a diferentes dioses prehispánicos fueron cambiadas por santos católicos, en la actualidad, para la información actual utilicé la investigación de campo, entrevistando a campesinos y a personas que pudieran dar información útil, como el historiador del municipio, el cronista y a los fiscales de la parroquia. Haciendo un resumen de todo mi trabajo, las fiestas principales que marcan el ciclo agrícola del municipio de Mexicalcingo. La primera es el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Durante esta fiesta se celebra la purificación de la Virgen María, ya que se cumplen los 40 días después del nacimiento de Jesús. Y esa purificación los campesinos también la esperan en su tierra para que dé buenos frutos. Lo más importante es la bendición de la semilla. A la misa de este día los campesinos llevan su semilla en canastas para bendecir, para que, como ellos dicen, sea buena y de buenos frutos. La siguiente fiesta es Semana Santa, que se celebra entre marzo y abril. Marca un cambio estacional, el del invierno a primavera, ya que se celebra durante la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y marca las primeras siembras. La siguiente es la fiesta de San Isidro, el 15 de mayo, marca el inicio de la temporada de lluvias. Se tiene la costumbre de que los hombres se vistan de mujer, no tanto como en la actualidad, que ya todo es locura. Esto se hace con el significado de que el campesino se vista de fertilidad y esa fertilidad se la transmita a la tierra que cogió la semilla. La siguiente fiesta es la fiesta patronal, que es de San Mateo Apóstol y Evangelista, el 21 de septiembre. Al igual que Semana Santa, marca un cambio estacional, ya que coincide con el equinoccio de otoño, y marca las primeras cosechas del maíz tierno. El fruto de la tierra ya es evidente para estas fechas. La siguiente y última fiesta es la del Día de Muertos, el 2 de noviembre. Marca la cosecha del maíz seco, y uno de los propósitos es compartir un poco de esa cosecha con los familiares que ya fallecieron. La última no es tanto una celebración religiosa, pero se sigue practicando. La conocen como el combate, y es el agradecimiento por la cosecha. Antiguamente los peones cargaban las últimas mazorcas en costales que ponían en el carrito de mulitas y adornaban con banderas, guirnaldas de flores, de papeles, y la llevaban de la milpa a la casa del patrón con banda y cuetones. El padrino de la cosecha era la persona que encontrara la planta de maíz con mayor número de mazorcas. De esas mazorcas, las más grandes se desgranaban y se utilizaban como semilla para el siguiente año. En la casa del patrón se hacía una cruz con zacate y se ponía en lo más alto del cincolote, como una forma de agradecimiento a Dios por sus bendiciones dadas en forma de una buena cosecha. Y después de guardar las mazorcas, los peones podían disfrutar de una comida que el patrón les daba, que era mole, pollo, tamales, arroz, pulque, tequila y con banda. Era una forma de agradecer también a los peones y principalmente a Dios. Los rituales de protección que realizan los campesinos de Mexicalcingo para sus cultivos de maíz. Esta imagen es muy importante para el municipio. Es una representación de la última cena que se pone en la parroquia. La gente la conoce como el monumento. Pueden ver, tiene la representación de Jesús, los 2 apóstoles. Todo el templo se adorna con naranjas a las que se les entierran banderas doradas, y se adorna con pan, naranjas con banderas doradas, cabellitos, que son una flor que se llama Xilolxochitl y se traen del estado de Morelos, y abajo cestos con copal. Esto es importante, ahorita vemos.
Bueno, esto, la representación o el monumento se pone el miércoles santo y dura hasta el sábado santo. El sábado santo por la mañana las mayordomías retiran todo esto y reparten a todas las casas una bolsa que la gente le conoce como el monumento o repartir el monumento. En esta bolsa va un trozo o un pan entero, 2 o 3 naranjas, en ese caso iba una como toronja, no sé qué sea. Un cirio bendito y en una bolsa más pequeña un puño de copal. El uso que se les da es el siguiente: la naranja o su cáscara, el pan y los cabellitos se entierran en la milpa para asegurar un buen crecimiento del maíz. El copal, al estar bendito, se debe quemar en caso de una tormenta. El cirio también se enciende cuando la nube pronostica una fuerte lluvia que pueda dañar los cultivos. Y un ritual que ya no es muy practicado se le conoce como persignar la nube. Las familias tenían la costumbre de levantar alguna imagen religiosa o alguna cruz al cielo en dirección a la nube y formando la señal de la cruz pedían para que no lloviera tan fuerte y dañara sus cultivos. Y los últimos son los rituales que se realizan en la parroquia de San Mateo. El primero es lanzar cohetes. Le llaman cohetes de nube porque vibran muy feo y según la vibración deshace la nube. El siguiente es tocar la campana bendecida o conjurada. Esta es una campana chiquita que se bendice al inicio de la temporada de lluvias y se cree que el toque constante de esta campana puede deshacer la nube. Algunos explican que es por la vibración que produce la campana. El siguiente es dar rogación. La rogación es un tipo de toque de campana que se da en diferentes circunstancias y en el caso de la lluvia es, como su nombre lo dice, para rogar a Dios que la lluvia no sea tan fuerte y dañe los cultivos. El último, y ya en casos extremos de una tormenta muy fuerte, se le conoce como el conjuro. Y los fiscales salen con una cruz y con copal y personas tocando una campana y dan vueltas alrededor del atrio mientras se lanzan cohetes, se toca la campana bendecida y se da rogación. Esto para pedir que la tormenta no sea tan fuerte y que dañe a los cultivos o a la comunidad. Y los últimos son en caso de sequía. Estos no son muy comunes, pero también se llegan a hacer. La primera es la procesión por calles del municipio. Los fiscales toman alguna imagen religiosa del templo y la llevan en procesión por las principales calles del municipio. Y también en casos extremos, realizar una misa. Se le pide al sacerdote que alguna de las misas sea con la intención de pedir abundante lluvia que haga que las cosechas prosperen. ¿Y ya? Bueno, eso a grandes rasgos es mi trabajo de investigación. Y gracias. Bueno, gracias. Ahora continuamos con la ponencia del alumno Jean-Pierre García Arzate, titulada Agricultura en el municipio de Jocotitlán. La investigación se realizó de modo documental, igual se realizó en trabajo de campo en el municipio de Jocotitlán. Se entrevistó a una familia que se dedica a la siembra directamente y el cultivo de maíz. Bueno, Jocotitlán viene del toponimio Xocotitlán, que del náhuatl, que dice que el Chocón es fruta agridulce y Titlán entre. El significado completo es entre árboles de fruta ácida, y eso que ven ahí es el glifo del municipio. Algunas de las festividades que realizan en este municipio son en Semana Santa, que se realiza en los periodos de abril a marzo, que diga así, perdón, de marzo a abril, es realizar la bendición de la semilla que se va a utilizar para la siembra. A esto va unada también la festividad del 15 de mayo, que se celebra al patrono de la agricultura, en este caso, que es San Isidro Labrador. El 6 de agosto es la siguiente celebración, que es el santo patrono de la localidad, que es Jesús Nazareno. El templo tiene el mismo nombre. Y en diciembre se realiza otra festividad que es para dar gracias por las cosechas. Bueno, la agricultura tiene una fuerte raíz mesoamericana porque considera todavía un tipo de siembra tradicional. Maneja todavía el sistema de temporal, el tipo de riego, el uso de la milpa.
y aparte llevan herramientas implícitas tanto prehispánicas como actuales. Prehispánicas en el uso de la semilla y actuales después de la conquista, como es el arado y alguna maquinaria más mecánica. Una característica de la agricultura tradicional es que siempre fue de subsistencia. Regularmente se sembraba para el mismo consumo de la gente y en este municipio se sigue haciendo de modo similar. Una minoría de esta población realiza el cultivo en las áreas por riego, aunque la mayoría utiliza el temporal debido a las inclinaciones del terreno, porque realmente la mayoría de los terrenos donde se siembra están ubicados en zonas elevadas como son los montes. En las planicies es donde se utiliza el sistema de riego porque hay más accesibilidad al agua. También han tenido una nueva alternancia que en la temporada de secas y lluvias, donde se utiliza el cultivo de temporal y húmedo. Es lo que decía. En esta de temporal y húmedo, aparte de las lluvias, cuando se termina ya esta época de sequía, si hay disponibilidad de agua, se riega por un periodo prolongado. Se deja que la mazorca crezca sola, pero se ocupan granos o más bien semillas que puedan soportar los cambios climáticos, ya sea el frío o un poco más de calor. Eso nos sube a las semillas mejoradas. Las técnicas utilizadas, por ejemplo, lo que decía del cultivo temporal, se basa solo en la temporada de lluvias. El cultivo de riego, que son los terrenos que tienen acceso a agua y son ubicados principalmente en planicies. El cultivo por humedad y temporal comprende el cultivo tanto en zonas altas, que eran los montes, y se dan por las elevaciones, y el acceso que tienen de la humedad cuando baja. Y las planicies, que son las afluentes de agua, es donde también se da el tipo humedad por riego. Cuando tienen humedad y se llega a secar por el exceso de temperatura elevada, se riega y ya con esto justifica que la semilla pueda seguir creciendo sin tener un deterioro. Okay. El cultivo de temporal, por ejemplo, la mayoría de las familias ya siembran en un campo pequeño, una parcela que va de los 1000 metros hasta las 2 hectáreas. Esto se puede decir la de arriba, que es una planicie, y la de abajo, que es un tipo de siembra elevado donde se utiliza más el de temporal y queda una sola siembra al año. Uno de los autores, que se llama Rojas, señala que el concepto de sistema agrícola es una abstracción construida de la consideración de las técnicas básicas del manejo, así como la intensidad agrícola. Esto hace referencia al uso de la tierra, las técnicas y cómo se está manejando el producto. En este caso, lo manejan como autoconsumo, que indica que la actividad productiva va orientada únicamente a la subsistencia, y el principal elemento que se siembra es el maíz. Digo, en el tipo de siembra, en el tipo milpa, cabe resaltar que no solo se siembra maíz, va aunado también a lo que es frijol, habas, chilacayote, calabaza, entre otros. Estos mismos, ya cuando se termina la época de siembra y se empieza lo que es el barbecho se utiliza para dar de comer a los animales. Es el mismo modo de subsistencia, por eso se dice que es de uso todavía tradicional mesoamericano, porque no queda un excedente que se pueda vender o comercializar directamente. Una de las interrogantes que encontré acá es que en el municipio de Jocotitlán, actualmente la porción de tierra, lo que les comentaba, es que va de los 1000 metros hasta las 2 o 3 hectáreas de siembra. Esto ha ido en decremento de la siembra en las familias, ya que el mismo clima ha afectado la producción del maíz, aparte de que no hay programas bien establecidos para que se desarrolle el uso agrícola. El segundo es el cambio climático, y esto va aunado a que la sequía puede durar demasiado tiempo, las heladas pueden llegar antes de tiempo, y el exceso de lluvia puede afectar también el crecimiento del maíz, así como dañar los granos y que no haya una semilla para que se pueda sembrar después. Esto ha generado también que la migración de los hombres jóvenes de las familias a los distintos lugares, en este caso más hacia el norte, que es Estados Unidos y otros estados, abandonen el campo y esto quede desprotegido y no haya una continuidad en el sistema de cultivo agrícola. Dentro de los cambios climáticos,
dice que los meses en los que pueden afectar a su cosecha son de los meses de noviembre a marzo, aunque en algunas ocasiones se adelantan de las heladas en septiembre y otras que llegan tardías hasta los meses de marzo. Bueno, por esta razón hay dos tipos de siembra en Jocotitlán, una que se realiza en el mes de marzo con los famosos famosos marceros. Ellos siembran todo lo que es el mes de marzo, del 19 de marzo hasta el 31 del mismo mes, y los que no son marceros, que siembran después de los primeros días de abril hasta el 15 de mayo, donde es la celebración del patrono San Isidro Labrador. Cabe señalar que, por ejemplo, es de un aspecto importante cuando las siembras no están bien o no les han llegado las lluvias en el mes de mayo, del 15 al 25, que todavía pueden sembrar, hacen una misa. En esa misa también, aparte de pedir por la semilla y por el cultivo, se saca el Santísimo de la iglesia, se hace un recorrido por todo el pueblo y por todas las áreas del cultivo. Esto va unado a echar cohetes, y también se consume lo que es el mole verde, el mole rojo, pero no solo de pollo, sino de guajolote, la preparación de tamales de maíz de hoja verde y algunos otros implementos, que es el pulque. Lo que les decía de los marceños, aquí están las fechas en las que se dedican a sembrar. Bueno, esta es la biografía. Como conclusión puedo decir que toda la afectación que está teniendo actualmente el campo y el decrecimiento es más que nada a las variaciones climáticas, aparte de los subsidios de gobierno y los sistemas mecánicos para generar bombeo de agua hacia zonas altas, porque no hay una forma en que se pueda regar y dar continuidad y hacer un terreno y una siembra de riego, sino únicamente como temporal. Esto está causando un decremento más o menos anual, aproximadamente, según la biografía que leí, un 17% a comparación de años pasados, que en este caso está haciendo la referencia a 10 años, a 6 años, porque el estudio se realizó en 2010 por la doctora Laura Reyes Montes y la doctora Beatriz Albores Zárate. Y eso es todo. Muchas gracias, Santiago. Continuamos con la ponencia de la alumna Rosalba Dávila, titulada Del Tule a la Madera.